Ellen Davis caminó por el largo pasillo de la estación del Consejo Galáctico. Sus botas hicieron suaves sonidos en el suave piso de metal. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de extraños símbolos de docenas de mundos alienígenas. Ella había caminado por el mismo camino muchas veces durante los últimos 5 años mientras la embajadora de la Tierra en la galaxia Dot hoy se sintió diferente. Hoy sería la última vez que hiciera de esta caminata la principal. La cámara del consejo era enorme, miles de asientos curvados en círculos alrededor del escenario central. La mayoría de los asientos eran llenos de extraterrestres de todas las formas y tamaños. Algunos parecían cristales andantes que brillaba en la luz, otros eran solo nubes flotantes de gas de color A. Pocos tenían demasiados brazos u ojos, o ambos. Ellen tomó su lugar en la sección humana. Era un área pequeña en comparación con las otras especies, solo 12 asientos para todas las colonias humanas esparcidas por el espacio. Ella miró hacia la enorme pantalla que mostraba la agenda del día. Su corazón se sintió pesado mientras leía las palabras voto final sobre el estatus humano en Galactic Comunidad. La cámara se quedó en silencio mientras el consejero Setter flotaba hacia el centro del escenario. Él era uno de los seres cristalinos, llamados Zefrianos. Su cuerpo estaba hecho de cristal blanco-azul que arrojaba patrones de arcoíris en las paredes cuando hablaba. La voz sonaba como vientos de viento en una tormenta. Comenzaron los congéneres de la galaxia Cetur. Nos reunimos hoy para decidir el destino de la especie conocida como humanos. Por 300 años hemos tratado de guiarlos hacia una civilización adecuada. Hemos compartido nuestra sabiduría, les hemos ofrecido nuestra protección. Sin embargo, continuaron resistiéndose a nuestra ayuda. Ellen sintió que la ira aumentaba en ella. Ayuda en el pecho. Los extraterrestres lo llamaron ayuda cuando le dijeron a los humanos cómo vivir, cómo criar a sus hijos. Lo llamaron ayuda cuando exigieron que la Tierra renunciara a sus armas y dejar que naves alienígenas patrullen el espacio humano. Otro alienígena dio un paso adelante. Este era de los Valdine, una raza que podía leer la mente. Tenía la piel pálida y grandes ojos oscuros que parecían mirar a través de la gente. Su nombre era Velara. Y Ellen nunca le había gustado. La mente humana es caótica, dijo Velara con voz entrecortada, que parecía venir de dentro de la cabeza de todos. Sus pensamientos son violentos e impredecibles. Piensan en guerra cuando hablamos de paz, piensan en independencia cuando ofrecemos unidad. No están listos para unirse. Espacio civilizado. Más extraterrestres hablaron. Cada uno dijo lo mismo de diferentes maneras. Los humanos eran demasiado violentos, demasiado orgullosos, demasiado diferentes. Necesitaban ser controlados o eliminados de la galaxia por completo. Ellen lo escuchó todo. Ella había escuchado estas palabras antes, pero nunca tan abiertamente, nunca con tanto odio en sus voces. Pensó en la Tierra, hermosa y azul girando en el espacio, 27 años luz de distancia. Pensó en él. Colonias humanas donde las familias trabajaban duro para construir nuevos hogares en mundos distantes. Pensó en los niños, quienes crecerían escuchando que no eran lo suficientemente buenos para la galaxia. Nacieron en la votación. Comenzó uno por uno cada uno. Las especies emitieron su decisión. Los Zefrios votaron para sacar a los humanos del consejo. Los Valdinos aceptaron el gas. Nubes llamadas Natari votaron de la misma manera, incluso las pequeñas especies pacíficas que los humanos habían ayudado muchas veces a volverse en su contra. 847 votos para eliminar a los humanos de la civilización galáctica. Un voto en contra solo de los Delelfianos. La raza que respira agua de los mundos oceánicos apoyó a la humanidad Estura. El cuerpo de cristal brilló más cuando anunció la decisión que ha tomado el Consejo Galáctico. Prohibido en todos los mundos del Consejo. Todos los acuerdos comerciales han terminado. Toda la cooperación militar ha terminado. Los humanos tienen 72 horas para retirarse del espacio del Consejo. La cámara estalló en sonidos algunos. Los extraterrestres vitorearon a otros, hicieron ruidos que Ellen no podía entender. Pero escuchó el mensaje claramente. Los humanos ya no eran bienvenidos en la galaxia que habían ayudado a proteger y construir. Ellen se puso de pie. Lentamente, todos los ojos de la cámara se volvieron hacia ella. El ruido disminuyó mientras caminaba al centro del escenario. Su voz humana parecía pequeña en la gran sala, pero hablaba con claridad para que todos pudieran escuchar. 300. Hace años, los humanos llegaron por primera vez a las estrellas. Ella dijo, vinimos con las manos abiertas y corazones esperanzados. Queríamos aprender de ti, queríamos ser parte de algo más grande que nosotros. Ella hizo una pausa y miraste alrededor de la cámara. Nos enseñaste que la galaxia estaba llena de maravillas. Tenías razón, pero también nos enseñaste que algunas maravillas vienen con un precio, que querías que nos convirtiéramos en lo que piensas.
Como tú para vivir, como tú cuando dijimos que queríamos seguir siendo humanos, nos llamaste tercos cuando defendimos nuestros mundos tú. Nos llamó violentos cuando elegimos nuestro propio camino, nos llamaste univilizada su voz. Se hizo más fuerte hoy, has dejado clara tu elección de que no quieres humanos en tu galaxia. Muy bien, aceptamos tu decisión, pero recuerda este día, recuerda que no expulsaste monstruos o tiranos, expulsaste las personas que querían nada más que ser tus amigas e iguales. Ellen se metió la mano en la chaqueta y sacó un pequeño dispositivo con una sola pulsación de un botón. Envió un mensaje a través del espacio más rápido que la luz misma en 72 horas. Cada barco humano, cada estación humana, cada embajador humano comenzaría el viaje a casa. Vinimos a ti. En paz, dijo él mientras se preparaba para abandonar la cámara. Le ofrecimos nuestra amistad, nuestro conocimiento, nuestra ayuda en tiempos de problemas. Has elegido rechazar todo esto a partir de este momento. La Tierra y todas las colonias humanas se retiran de este consejo. Recordaremos esto. El día que se dio la vuelta y caminó hacia la salida detrás de ella, los extraterrestres comenzaron a hablar entre ellos. Algunos parecían complacidos, otros parecían preocupados, algunos incluso parecían tristes, pero Ellen no miró hacia atrás. Un mensaje para enviar a la Tierra. El presidente Jack Monroe necesitaba saber que la humanidad estaba sola en la galaxia. Ahora el experimento en cooperación galáctica había terminado. Ahora era el momento de ver qué podían hacer los humanos por su cuenta mientras las estaciones que Menekash-Array envió su informe final a la Tierra. Ellen se preguntó si los extraterrestres se dieron cuenta de lo que acababan de hacer. Pensaron que se estaban deshaciendo de un problema, pero Ellen sospechaba que acababan de cometer el mayor error en punto de historia galáctica. En 3 días, la última nave humana abandonaría el espacio extraterrestre después de que la galaxia descubriría cómo era sin la humanidad. Ellen tenía sintiendo que no les gustaría lo que encontraron. El capitán Steve Brooks se sentó en su silla en el puente del barco Valdine. Ojo de la mente, habían pasado 2 años desde que los humanos abandonaron la galaxia, 2 años desde el Consejo Galáctico los había expulsado al principio. Todos pensaron que eran buenas noticias que los humanos problemáticos se habían ido. La paz volvería a la galaxia, pero las cosas no iban según lo planeado. Steve no era el mismo Valdine. Él era uno de los pocos alienígenas que trabajaban con la raza telepática. Los Valdine lo habían contratado porque su mente era dura para ellos. Leer esto lo hizo útil para misiones peligrosas en las que enemigos telepáticos podrían intentar controlar Valdine. El capitán de los miembros de la tripulación dijo que el oficial de Valdine que estaba junto a su silla le dijo. Grandes ojos oscuros parecían preocupados de que nos estuviéramos acercando a la colonia humana de nuevos. Boston, nuestro escáner mostró nada. Steve miró la pantalla principal. Frente a ellos estaba Taeti, una estrella donde los humanos habían construido una de sus primeras colonias fuera del espacio terrestre en New Boston. Había sido el hogar de 50.000 humanos. Tenía granjas, fábricas y un pequeño puerto espacial. Naves de toda la galaxia se habían detenido allí para intercambiar puntos. Ahora los escáneres mostró un espacio vacío donde debería estar la colonia. Tal vez se mudaron a otro planeta, dijo Steve, pero no lo hizo. Cree en sus propias palabras, no, respondió Velara, presionándose los dedos contra ella. Templos como lo hizo Valdine cuando usaron sus poderes mentales. No siento nada. Sin pensamientos, sin sueños, sin recuerdos, es como si nunca hubiera existido vida inteligente. Aquí, Steve ordenó a la nave que se acercara al planeta que encontraron. No tenía sentido, el planeta seguía ahí, las ciudades seguían ahí, pero ellos estaban completamente vacíos. Cada edificio estaba exactamente como había sido construido. La calle estaba limpia y perfecta, pero no había número de personas. No hay plantas. Nada vivo en absoluto. Nos lleva a la superficie. Steve ordenó al el grupo de desembarco. Caminó por las calles vacías de New Boston. Sus pasos resonaron en los silenciosos edificios. Steve había visitado esta colonia muchas veces antes de que los humanos se fueran. Había estado llena de vida y ruido. Los niños jugaban en los parques, los adultos trabajaban en las tiendas y oficinas. Ahora era como caminar por un museo de una civilización muerta. Pero algo andaba mal con esta imagen. Si los humanos acababan de irse, debería haber señales de su partida. Basura dejada atrás, ventanas rotas, dañadas por mover equipo pesado en su lugar. Todo era perfecto, demasiado perfecto. El capitán llamó a uno de los miembros de su tripulación. Desde el otro lado de la calle, necesitas ver a Steve caminando hacia donde la tripulación. El miembro se paró. Ella señalaba el suelo donde solía estar un edificio. Steve podía ver el contorno de los cimientos en la tierra.
pero el edificio en sí se había ido, no se había destruido, no se había derribado simplemente. Ido a donde había estado el edificio, había un extraño polvo metálico esparcido por el suelo. Esteve se arrodilló y recogió. Un puñado se sintió tibio y pareció moverse ligeramente en su palma. ¿Qué es esto? ¿Cosas? Le preguntó a Tara. Se arrodilló a su lado y tocó el polvo con el dedo. Tiró de la mano hacia atrás rápidamente. No puedo leerlo. Dijo con miedo en su voz. Mi mente no puede entender qué. Esta sustancia es como tratar de leer los pensamientos de algo que no existe durante las próximas horas que... Encontré lo mismo en toda la colonia. Algunos edificios desaparecieron por completo, dejando solo el extraño polvo. Otros permanecieron vacíos pero intactos. No había ningún patrón que pudieran entender en el barco que Esteve envió su informe. Para el mundo natal de Valdine, en cuestión de días, llegaron informes similares de toda la galaxia. Todas las colonias humanas eran iguales. Vacío o desaparecido, no hay signos de lucha, no hay signos de lucha, los humanos simplemente tenían. Desaparecido. El Consejo Galáctico convocó a una reunión de emergencia por primera vez en décadas. Cada especie miembro asistió. La gran cámara estaba llena de voces preocupadas y discusiones confusas. El consejero Stur de los Eprians habló primero. Su cuerpo de cristal no brilló tan brillantemente como solía hacerlo con sus compañeros miembros del Consejo. Dijo que debemos enfrentar la verdad. Los humanos no simplemente abandonaron nuestro espacio, han desaparecido por completo. Los mejores científicos no pueden explicar cómo o dónde fueron y el viejo Natari flotó. Adelante. Su forma de nube de gas era más oscura de lo habitual. Las rutas comerciales están fallando. Anunció que sin naves de carga humanas no podemos mover mercancías entre sistemas estelares de manera eficiente sin humanos. Tecnología. Nuestro equipo se descompone más rápido de lo que podemos repararlo. Más informes. Los habitantes de Delphi dijeron que sus ciudades submarinas estaban teniendo problemas con sistemas que solo los humanos sabían cómo. Para reparar a los constructores, una raza de máquinas informó que sus fábricas estaban produciendo bienes inferiores sin aportes humanos de diseño. Lo peor de todo fue la situación de seguridad. Los patrulleros humanos habían mantenido alejados a piratas y asaltantes de las colonias exteriores. Sin esa protección, los ataques ocurrían todos los días. El propio ejército del Consejo estaba demasiado delgada para proteger a todos. Baltara se puso de pie para dirigirse al Consejo. Ella. La voz telepática llegó a todas las mentes en la cámara. He tratado de encontrarlas, dijo. Cada psíquico baldino en él. Galaxy se ha unido a la búsqueda. Hemos contactado con nuestras mentes a través de miles de sistemas estelares que encontramos. Nada. Es como si la humanidad nunca hubiera existido, pero incluso mientras hablaba Velara, sentí algo más, una presencia observando desde algún lugar al que no podía llegar. Era como sentir a alguien parado detrás de ti en una habitación oscura, pero cuando te das la vuelta no hay nadie allí. El Consejo. La reunión terminó con más preguntas que respuestas, ya que las diversas especies regresaron a sus barcos, cada una con un creciente temor de que hubieran pensado que los humanos eran el problema ahora que estaban comenzando. Comprender que los humanos podrían haber sido la solución a problemas que ni siquiera sabían que tenían en la lejana Tierra. Escondido en un lugar entre dimensiones, el Dr. Nathan Price observó la reunión del Consejo a través de sensores secretos. Sonrió mientras ajustamos los controles del proyecto Éxodo. Los alienígenas querían que los humanos se fueran ahora. Tenían su deseo. Pero Nathan se preguntó si aún lo querrían cuando supieran cómo era la galaxia sin él. La humanidad para protegerla. La doctora Elizabeth Grant se paró en su laboratorio profundamente dentro de una montaña que no existía en el espacio normal. Alrededor de sus pantallas mostraba las imágenes de toda la galaxia que vio. La pusieron triste y enojada. La plaga de Corben se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie esperaba. Habían pasado 5 años. Desde que la humanidad desapareció de la galaxia, hacía 5 años que se habían escondido en un bolsillo del espacio que no. Un escáner alienígena pudo detectar que Elizabeth había ayudado a diseñar las barreras dimensionales que mantenían a la Tierra y a todas las colonias humanas a salvo de los ojos alienígenas. Ahora veía cómo la galaxia ardía. La plaga había comenzado. En un pequeño mundo minero en el borde exterior, al principio parecía una simple enfermedad. Eso cansó y debilitó a la gente. Pero la plaga Corben no fue nada simple. Cambiado a medida que se propagaba, volviéndose más fuerte y mortal con cada nueva especie que infectaba, la pantalla de Elizabeth mostró lo siguiente. Los últimos informes de que las ciudades de cristal de los Éfrios se estaban agrietando y oscureciendo mientras la peste mataba a sus habitantes.
Las nubes de gas de los Netari se volvían negras y caían al suelo como lluvia venenosa, incluso la máquina. Carrera llamada constructores estaban siendo infectados. Sus cuerpos metálicos se oxidaban y se desmoronaban, dijo su asistente médico. Una joven llamada Lisa Palmer. Estamos recibiendo otra transmisión del Consejo Galáctico, están pidiendo ayuda. De nuevo Elizabeth asintió y activó el sistema de comunicación. Apareció un holograma. En el centro de la sala mostró al consejero Ratos de los Netari su gas. Forma de nube parpadeante e inestable para cualquier humano que pueda estar escuchando. Ratose dijo que su voz era débil y desesperado. Sabemos que cometimos errores, sabemos que te tratamos mal, pero por favor sí. Puedes escuchar esto, necesitamos tu ayuda, la plaga nos está matando, todos nuestros mejores médicos no pueden detenerlo, nuestros científicos sí. No lo entiendo. Solo la medicina humana fue capaz de combatir enfermedades como esta. El mensaje continuó durante varios minutos. Ratose suplicó y suplicó que le prometiera que si los humanos regresaban, se les daría membresía plena en el Consejo, serían tratados como iguales que ellos. Se les daría todo lo que quisieran. Elizabeth apagó el mensaje y miró las otras pantallas de manera similar. Por favor, veníamos de todas las especies importantes de la galaxia, los orgullosos afuranos. Ofrecían compartir su tecnología cristalina. Los secretos Valdine prometían enseñar a los humanos su habilidades telepáticas, incluso las especies que nunca antes habían hablado con humanos eran enviando mensajes desesperados. Pero los mensajes no eran lo único que llenaba a los piratas espaciales y asaltantes. En todas partes ahora, sin patrulleros humanos para detenerlos, los grupos criminales estaban atacando planetas y robando lo que quisieran. Las propias fuerzas militares alienígenas estaban demasiado ocupadas luchando contra la plaga. Para proteger sus colonias, Elizabeth caminó hacia otro conjunto de pantallas que mostraban las colonias humanas escondidas en su bolsillo dimensional: Nueva York, Los Ángeles, Chicago y docenas de otros. Las ciudades florecieron en la Tierra, los mundos coloniales crecían y construían nuevas tecnologías, los niños jugaban en los parques. Mientras sus padres trabajaban en proyectos que habrían asombrado a los extraterrestres, la humanidad no solo estaba sobreviviendo en su espacio oculto, estaban prosperando. La general Amy Rodríguez entró al laboratorio. Ella era una mujer alta, con cabello gris y ojos agudos. Como jefa de las fuerzas militares de la Tierra, había pasado los últimos 5 años preparándose para lo que pueda venir. Después el presidente quiere verte, Amy, le dijo Elizabeth, y aunque el consejo completo se reunirá en 1 hora, Elizabeth asintió y comenzó a apagar su equipo mientras trabajaba. Pensó en la decisión. Todos se enfrentaron a los alienígenas que habían lanzado. Ahora estaban rogando por su regreso, pero ¿podría la humanidad confiar en ellos y deberían siquiera intentarlo? La reunión tuvo lugar en la Casa Blanca, que ahora existía en un espacio entre dimensiones. El presidente Jack Monroe se sentó a la cabecera de una gran mesa rodeado de sus asesores. Parecía mayor que sus años, pero sus ojos aún brillaban y estaban decididos. Todos sabemos por qué estamos aquí, Monroe comenzó. La galaxia está muriendo y quieren que lo salvemos. La pregunta es ¿qué hacemos? Secretaria de Defensa Lisa Walsh habló primero. Hicieron su elección hace 5 años. Dijeron que nosotros también lo éramos. Violento a peligroso. ¿Por qué deberíamos arriesgar a nuestra gente para ayudarlos ahora? Doctora Patricia Young, el director de Asuntos Coloniales, no estuvo de acuerdo. Estamos hablando de miles de millones de vidas inocentes. Sí, sus líderes estaban. Estamos equivocados, pero eso no significa que debamos dejar morir civilizaciones enteras. El almirante Ryan Carter se inclinó hacia adelante. Si volvemos atrás, ¿cómo sabemos que no volverán contra nosotros de nuevo? ¿Qué sucede cuando la crisis se acabó y deciden que ya no nos necesitan? El debate continuó durante horas. Algunos argumentaron que la humanidad debería permanecer ocultos y dejar que la galaxia resuelva sus propios problemas. Otros creían que ayudar a los alienígenas era lo correcto, independientemente de cómo los hubieran tratado. Elizabeth escuchó todos los argumentos. Finalmente se puso de pie para hablar. He estado monitoreando sus comunicaciones durante 5 años. Ella dijo que he visto desmoronarse su civilización. Sin nosotros. Pero también he visto algo más, algo que podría cambiarlo todo. Ella activó un holográfico pantalla que mostraba el borde de la galaxia. Los sensores de largo alcance han detectado naves entrando a nuestra galaxia desde la oscuridad. Tecnología espacial desconocida, especies desconocidas que no están aquí para comerciar o explorar. Están aquí para conquistar. La habitación se quedó en silencio mientras todos miraban la pantalla. Las naves desconocidas eran enormes.
más grandes que cualquier cosa jamás construida por la civilización galáctica. Se movían en formaciones. Eso sugirió un propósito militar. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a los sistemas habitados? Monroe le pidió a Elizabeth que verificara sus datos 6 meses, tal vez menos, y en función de sus firmas tecnológicas, no creo que ninguna de las especies galácticas actuales pueda detenerlas. Monroe levantó lentamente el peso. La decisión pesaba sobre sus hombros, así que la pregunta no es si deberíamos ayudar a los extraterrestres. Dijo que la pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo. Si estos invasores conquistan la galaxia, seremos los próximos. Amy Rodríguez asintió con tristeza y la flota enemiga de ese tamaño no se detendrá en el borde galáctico. Seguirán viniendo hasta que han consumido todo lo que el presidente miró alrededor de la mesa a sus asesores. Entonces parece que tenemos una opción. Para que podamos permanecer ocultos y esperar que los extraterrestres puedan defenderse, o que podamos rebelarnos y enfrentar esta amenaza juntas. Elizabeth pensó en los niños que jugaban en los parques de la Tierra, pensó en las colonias humanas que crecían y prosperando en su espacio oculto. Sobre todo, pensó en qué tipo de galaxia esos niños heredarían. Señor presidente, dijo en voz baja, creo que es hora de que la humanidad regrese a las estrellas. El capitán Dan Michie vio el destrucción a través de las cámaras ocultas de su nave. El silencioso reloj flotaba invisible en el espacio protegido por él mismo. Tecnología dimensional que ocultó a toda la humanidad de la galaxia. Lo que vio a través de la pantalla hizo su estómago. Habían pasado 10 años desde la gran retirada, 10 años desde que la humanidad había desapareció del espacio normal. La galaxia estaba muriendo y los extraterrestres finalmente entendieron lo que habían perdido. El mundo natal de Ceprian ardía debajo de ellos. Las hermosas ciudades de cristal que alguna vez brillaron como joyas ahora eran negras. Y Broke en la plaga Corben había mutado de nuevo, y esta vez podría destruir incluso la vida cristalina. Millones de Ceprans habían muerto solo en el último mes. El capitán dijo que sus comunicaciones. Oficial Teniente Sarah Kim, estamos recibiendo otra transmisión del Consejo Galáctico. Se está enviando a todos. Frecuencias. Don asintió con la cabeza. Lo puso en la pantalla. La imagen que apareció mostraba él. Cámara de Consejo. Pero no se parecía en nada a la orgullosa asamblea que había expulsado la humanidad hace años de la mayoría de los escaños. Estaban vacías. Muchas especies se habían extinguido o se habían retirado a sus mundos natales para morir. Los que se quedaron parecían desesperados y temerosos. Consejero Beltara del Baldine, de pie en el centro. Su piel pálida era aún más blanca de lo habitual, y sus grandes ojos oscuros parecían embrujados cuando hablaba. Su voz telepática transmitía dolor y arrepentimiento humanos. Dijo mirando directamente al cámara: sabemos que estás ahí afuera, sabemos que puedes escucharnos. Estábamos equivocados. Todo lo que los llamábamos violentos cuando solo se protegían a sí mismos, los llamábamos primitivos cuando eran, en realidad, más avanzados de lo que entendíamos. Te echamos porque teníamos miedo de lo diferente que eras. Ahora vemos que tus diferencias fueron exactamente lo que te hizo valiosa a ella. Hizo una pausa, y las lágrimas corrieron por su rostro. La plaga Corben ha matado al 60% de toda la vida en la galaxia. Nuestros mejores científicos no pueden detenerlo. Nuestra tecnología médica es inútil contra eso. Solo la medicina humana alguna vez funcionó contra enfermedades como esta. Lo sabemos porque estudiamos tus viejos archivos de investigación después de que dejaras la imagen. Cambiado para mostrar a otros consejeros que Ratose de Netari apenas sostenía su forma de nube de gas. Su voz era débil cuando habló. Le ofrecemos todo lo que dijo Asociación Total en todos nuestros gobiernos: acceso a toda nuestra tecnología, control de nuestras fuerzas militares. Te daremos lo que quieras. ¿Quieres si solo nos ayudas a sobrevivir? Don silenció la transmisión y se puso en contacto con la Tierra en cuestión de minutos con los que estaba hablando. El presidente Monroe y el Consejo de Emergencia Sir Don informaron la situación. Es peor que nuestras peores predicciones. La plaga ha mutado 17 veces en el pasado. 6 meses. Incluso las especies que parecían inmunes ahora están muriendo a este ritmo más galáctico. La civilización se extinguirá en 2 años. Apareció el rostro de la doctora Elizabeth Grant. En otra pantalla parecía cansada, pero decidida. He estado analizando las muestras de peste, nuestros sensores ocultos. Recogido ya no es solo una enfermedad. Se está convirtiendo en otra cosa. Algo que aprende y se adapta más rápido de lo que cualquier organismo natural debería ser capaz de hacer. El almirante Ryan Carter se unió al conversación desde su buque insignia en el espacio dimensional. Ese no es nuestro mayor problema, dijo sombríamente él.
Flota desconocida ha entrado en la galaxia. No son solo invasores, son algo mucho peor. Aparecieron nuevas imágenes. En las pantallas, las misteriosas naves del espacio oscuro habían llegado al borde exterior. Sistemas, pero no estaban conquistando planetas, los estaban consumiendo enteros. Los mundos estaban siendo despojados de toda materia y energía, sin dejar nada más que espacio vacío. ¿Qué preguntaban Monroe? La doctora Patricia Young, ahora xeninobióloga jefe de la Tierra, respondió de ella. Estación de investigación los llamamos los devoradores, no son una especie normal. Son algo que existe para consumir otras civilizaciones que nuestros escaneos de largo alcance muestran que han hecho. Esto antes de que muchas veces viajen de galaxia en galaxia comiéndose todo lo que... Descubrí que la voz de Elizabeth era sombría. Hay más que he estado analizando. Tecnología y comparándola con nuestra investigación sobre la plaga, creo que la plaga no es una coincidencia, creo que los devoradores lo crearon. La habitación se quedó en silencio mientras todos absorbían esta información. Finalmente Monroe habló. Tú, diciendo que han estado preparando la galaxia para la invasión. Exactamente, Elizabeth respondió. La peste debilita a las civilizaciones, las desespera, derriba sus defensas cuando llegan los devoradores. No queda nada para luchar contra ellos. Es la estrategia perfecta que Dan miró. Imágenes de mundos alienígenas moribundos en sus pantallas. Señor, si eso es cierto, entonces los extraterrestres nunca tuvieron la oportunidad de haber sido. Pelear una guerra que ni siquiera sabían que había comenzado. La expresión del almirante Carter fue difícil. La pregunta es, ¿podemos luchar contra ellos? Nuestra tecnología es más avanzada que cualquier cosa que tengan las especies galácticas actuales. Pero estos devoradores han consumido docenas de galaxias a las que probablemente se han enfrentado civilizaciones mucho más avanzadas de lo que nosotros. El Dr. Young aportó nuevos datos sobre sus pantallas. En realidad, creo que podríamos tener una ventaja. La estrategia devorador funciona en contra de las civilizaciones normales. Pero no somos normales. Hemos estado desarrollando nuestra tecnología de forma aislada siguiendo caminos que ninguna otra especie ha explorado. Nuestra ingeniería dimensional, nuestra adaptación, sistemas de IA, nuestras armas cuánticas, nada de esto existe en ningún otro lugar de la galaxia. Elizabeth asintió emocionada. Tiene razón, los devoradores probablemente nunca lo han hecho. Encontrado algo parecido a nuestra tecnología, han estado ganando abrumando civilizaciones con números superiores y... Pero, ¿qué pasa si se enfrentan a un enemigo que no pueden entender o predecir? Monroe se puso de pie lentamente. La decisión que estaba a punto de tomar determinaría el destino de dos civilizaciones, los extraterrestres que habían humanidad rechazada y la humanidad misma. Almirante Carter, él dijo, ¿cuánto tiempo duraría? Tome para preparar nuestras flotas para el combate. Nuestros barcos han estado listos durante años. Señor, podemos comenzar el despliegue de inmediato. Dr. Grant, ¿cuánto tiempo tienen los extraterrestres antes? La plaga los mata a todos a las tasas de infección actuales. Tal vez 6 meses. Monroe caminó hacia la ventana de su oficina afuera. Podía ver los cielos azules de la Tierra y los campos verdes que jugaban los niños en Park sin saber que el destino de la galaxia pendía de un hilo contacto. La embajadora Ellen Davis ordenó decirle que se prepare para el regreso de la humanidad a espacio normal. Vamos a volver a la galaxia que nos expulsó, no porque ellos merecemos nuestra ayuda, pero porque si no detenemos a los devoradores aquí, vendrán por nosotros la próxima vez. Barco oculto, debería prepararme para revelarnos a los extraterrestres. ¿Sí, Monroe? Respondí, pero no como suplicantes pidiendo regresar. Vamos a regresar como iguales con el poder para salvarlos a todos. Veamos cómo reaccionan cuando la especie que llamaron primitiva se convierte en su única esperanza. Supervivencia. A medida que salían las órdenes a través del espacio humano oculto, millones de personas, preparados para el regreso de la humanidad a la galaxia, que habían dejado como marginados, que regresarían como salvadores. El universo estaba a punto de aprender lo que los humanos podrían lograr cuando fueran verdaderamente libres de... Sean ellos mismos. Comandante Lisa Brooks se paró en el puente del Nuevo Horizonte como realidad. Retorcidas alrededor de su nave, las barreras dimensionales que habían ocultado a la humanidad durante 10 años caían como cortinas, siendo arrastrada hacia atrás alrededor de ella. Miles de naves humanas se materializaron en normalidad. Espacio por primera vez en una década. La flota alienígena que se había estado retirando del Devour se detuvo por completo. Choque. Sus sensores no habían detectado nada y de repente el espacio a su alrededor era
lleno de naves diferentes a todo lo que habían visto. Este es el comandante Brooks de la flota de la Federación Terrestre, Lisa. Anunciado en todas las frecuencias naves alienígenas. Ahora estás a salvo. Tenemos. Regresó en el puente del barco safriano Crystal Star, Capitán Bellinon. Apenas podía creer que sus sensores, las naves humanas, fueran hermosas y terribles al mismo tiempo que sus agujeros parecían cambiar y cambiar como si existieran en múltiples dimensiones a la vez energía. Las lecturas mostraron niveles de poder que deberían haber sido imposibles, humanos. Susurró Belin con su voz cristalina a ellos. En realidad regresó. La primera prueba llegó rápidamente, una nave devoradora masiva 3 veces más grande que cualquier nave alienígena emergió detrás de un planeta muerto Su. El agujero negro parecía absorber la luz por sí mismo y las armas que podían romper lunas cargadas a lo largo de su superficie. Lisa observó. La nave monstruosa que se acercó a su tripulación era joven. La mayoría de ellos nunca había visto un extraterrestre antes de hoy, pero se habían entrenado. Por este momento, toda su vida, todos los barcos, este es un nuevo horizonte. Ella transmitió. A la flota humana: recuerda tu entrenamiento, estas cosas han destruido galaxias enteras, pero nunca nos han enfrentado antes. Muéstrales lo que los humanos pueden hacer. La nave devoradora disparó los primeros rayos de pura destrucción dirigidos hacia la flota humana que esperaban los extraterrestres que la observaban, para ver las naves humanas vaporizadas instantáneamente. En cambio, sucedió algo imposible. Las naves humanas simplemente caminaron. Del lado, fuera de la realidad, los rayos mortales atravesaron el espacio vacío donde las naves habían estado un momento antes. Los humanos reaparecieron en nuevas posiciones completamente ilesos. Tecnología de fase dimensional, explicó la doctora Elizabeth Grant a las atónitas tripulaciones alienígenas a través de los canales de comunicación que aprendimos a. Muévete entre capas de espacio. Tus enemigos no pueden golpear lo que no existe en su dimensión. El contraataque humano. Eran armas rápidas y precisas que abrían agujeros en el espacio mismo. La nave devoradora. Pero en lugar de tratar de destruirla con fuerza bruta, los humanos hicieron algo completamente diferente. Lisa sonrió mientras veía funcionar sus armas. Los disruptores cuánticos disparan a voluntad el rayo. Golpeó el barco devorador y pareció no tener ningún efecto al principio. Luego el enorme barco comenzó a sacudirse y torcer su casco. Comenzó a desmoronarse, no por daño, sino porque los átomos mismos estaban olvidando cómo mantenerse unidos dentro. Minutos la nave, que parecía imparable, no era más que partículas dispersas a la deriva en el espacio. Las tripulaciones alienígenas observaron con asombro cómo llegaban más naves devoradoras solo para ser derrotados por la tecnología y las tácticas humanas. No podían entender las naves que podían pasar de una dimensión a otra. Armas que atacaron la materia a nivel cuántico, las estrategias de batalla que parecían predecir los movimientos del enemigo antes de que ellos. Sucedió, pero la verdadera sorpresa llegó cuando los devoradores probaron su arma definitiva, lo que les había permitido para conquistar tantas galaxias antes de que apareciera un nuevo tipo de nave devoradora, una que comenzó a liberar nubes de la plaga Corin evolucionada al espacio. Los alienígenas que lo vieron comenzaron a entrar en pánico. Así fue como sistemas estelares enteros habían sido esterilizados antes de que los devoradores llegaran a consumir. Lisa abrió el canal a todas las naves alienígenas en el área. No te preocupes, ella dijo con calma, que esperábamos que estas naves médicas humanas avanzaran y comenzaran a rociar algo en la plaga. Las nubes, sin importar lo que lanzaran, hicieron que los organismos mortales simplemente dejaran de moverse y desmoronarse. La voz de la doctora Patricia Young llegó a través de las comunicaciones. Nanobots adaptativos. Ella explicó que hemos estado trabajando en ellos durante 10 años. Puede aprender y contrarrestar cualquier arma biológica en tiempo real. Tu plaga ya no es una amenaza para nadie. La batalla continuó durante horas, pero el resultado nunca estuvo en duda. Los devoradores usaron todas las tácticas que intentaron los humanos. Tuvieron una respuesta cuando los devoradores intentaron abrumarlos con los números de naves humanas. Simplemente desaparecieron en dimensiones paralelas y reaparecieron detrás de las líneas enemigas cuando intentaron. Descubrieron que los agujeros humanos estaban hechos de materiales que también existían en muchas dimensiones para ser destruidas fácilmente. Cuando la última nave devoradora se retiró al espacio oscuro, la galaxia se quedó en silencio. Lentamente, los vítores comenzaron a resonar en todos los canales de comunicación alienígenas en el puente de la estrella Cristo. Capitán Belin abrió un canal hacia el nuevo horizonte. Comandante Brooks dijo con su voz cristalina llena de asombro. ¿Cómo es esto?
Posible hace 10 años apenas podías viajar entre sistemas estelares, ahora luchas como dioses. Lisa sonrió que teníamos buenos maestros. Ella respondió que nos enseñaste que no pertenecíamos a tu galaxia. Así que nos fuimos y aprendimos a hacer nuestros propios resultados. Cuando dejas de tratar de encajar con todos los demás, descubres que eres realmente capaz de que los canales de comunicación en toda la galaxia cobren vida a medida que especie tras especie intentaron contactar a la flota humana. Los mismos extraterrestres que alguna vez llamaron primitivos a los humanos ahora eran suplicando aprender de ellos. Pero fue la embajadora Ellen Davis quien dio la respuesta final ahora en sus 70 años. Pero aún así, Sarp aparecía en pantallas de toda la galaxia, desde la nave de comando Orgullo de la Tierra, gente de la galaxia. Ella comenzó 10. Hace años nos dijiste que no éramos bienvenidos. Entre ustedes dijiste que éramos demasiado violentos, demasiado diferentes, demasiado peligrosos. Hoy esas mismas cualidades salvaron sus vidas. No volvemos a ustedes como suplicantes pidiendo aceptación nosotros. Regresa como iguales ofreciendo asociación a quienes lo desean. Ella hizo una pausa y miró directamente a la cámara. El viejo el Consejo Galáctico está muerto. La era de las especies menospreciando a otras especies es. Sobreproponemos algo nuevo, una verdadera alianza donde cada civilización aporta lo que mejor sabe hacerla. Los Sepranos tienen su tecnología de cristal, los Valdinos tienen sus habilidades mentales. Los Nefari tienen su experiencia en el gigante gaseoso y los humanos tenemos nuestra creatividad, nuestra adaptabilidad y nuestra negativa a aceptar que cualquier cosa es imposible. Mientras Ellen hablaba de barcos médicos, ya estaban distribuyendo la cura para la plaga Corben a mundos alienígenas. Los ingenieros humanos estaban ayudando a reconstruir colonias destruidas y diplomáticos humanos trabajaban para establecer la nueva alianza que reemplazaría a la antigua. Consejo. La galaxia había aprendido una dura lección. La diversidad no era algo para ser temido o controlado, era la clave para sobrevivir frente a amenazas que las especies podrían enfrentarse solas. Años después, cuando los niños de toda la galaxia aprendieran sobre la guerra devoradora que recordarían, fue como el día en que ser diferente dejó de ser una debilidad y se convirtió en la mayor fortaleza de todas las DOT y en los archivos más profundos de la nueva Alianza Galáctica. Un solo mensaje fue grabado para la historia: nos echaron por ser humano, volvimos porque ser humano era exactamente lo que la galaxia necesitaba.